Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre un plan de clase. Como destreza con criterio de desempeño, tenemos lo que se va a indagar y a explicar los aportes de la cultura escrita al desarrollo histórico, social y cultural de la humanidad. A su vez, también nos habla de los indicadores de evaluación, que se va a explicar el origen, el desarrollo y la influencia de la escritura en distintos momentos históricos, regiones y culturas del mundo, y a su vez la valoración de la diversidad expresada en sus textos representativos. Como estrategias metodológicas activas para la enseñanza y el aprendizaje, tenemos lo que es el método ERSA. Empezamos con la experiencia, que nos habla del propósito de activar conocimientos previos, de despertar el interés de estrategias activas, utilizando una dinámica de símbolos, ya que los estudiantes dibujarán en una hoja un símbolo o dibujo que represente una palabra o idea, por ejemplo, sol, casa o agua. Así como yo les he puesto aquí en el ejemplo, a su vez de que ya los estudiantes hayan elaborado lo que se les ha manifestado, se intentará comunicarse solo con los dibujos que se ha realizado y se les preguntará como una reflexión inicial si fue fácil que entendieran el gráfico sin ninguna palabra escrita y por qué surgió a su vez la necesidad de escribir. Asimismo, se continuará con una lluvia de ideas guiadas en grupos, responderán las preguntas: ¿cómo se comunican los seres humanos antes de inventar la escritura? Y a su vez esto será registrado las ideas en el pizarrón o en un mapa mental colaborativo. También se pondrá un video para ver la presentación sobre las pinturas rupestres o tablillas de arcilla, para que los estudiantes en sí se enfoquen un poco más en cómo se dio esto de la escritura. A continuación, por favor, les voy a hacer observar el video. Pongamos atención y tengamos un poquito más de conocimiento de lo que se va a hablar en esta clase.
Entonces continuamos, por favor, ya después de haber observado el video, se les hará, se les comentará a los estudiantes, se les preguntará qué es lo que a ellos más les llamó la atención, o sea, qué es lo que ellos observaron, cómo se relacionan con la comunicación actual. Continuamos con la reflexión. Aquí nos hablaba de un propósito de analizar la experiencia y de construir un sentido, ya que será un conversatorio guiado y el docente promoverá preguntas como ¿qué necesidad llevó a crear a los humanos la escritura? ¿Qué diferencias hay entre las formas de escribir antigua y la actual? ¿Qué ventajas trajo la escritura a las civilizaciones? Entonces, para esto se realizará un trabajo colaborativo y los grupos organizarán las ideas principales en un organizador gráfico o en un cuadro comparativo o a su vez en un mapa conceptual. También se hará una lectura guiada, ya que se leerá un texto en corto sobre el origen de la escritura, Mesopotamia, Egipto, China y Mesoamérica, y a su vez se irá a subrayar lo más importante, ya que tenemos elementos comunes entre las diferentes culturas. En la conceptualización nos habla de que tiene el propósito de construir el conocimiento teórico a partir de la experiencia y la reflexión, ya que nos habla de la construcción colectiva de conceptos como las ideas obtenidas en que los estudiantes puedan elaborar junto con el docente una definición propia en sí de lo que nos habla de escritura y cultura escrita. Se realizará una línea de tiempo, cada grupo representará en cartulina o en formato digital utilizando, por ejemplo, Canva, Padlet, ya que las principales etapas del desarrollo de la escritura pictográfica, geográfica y alfabética. Yo les he puesto aquí una imagen más o menos para que entiendan cómo se hace una línea de tiempo. Una línea de tiempo quiere decir que va empezando desde el año que ya pasó hacia la actualidad. Entonces, a su vez, se hará un juego también de roles donde se representarán breves escenas sobre cómo se comunicaban los pueblos antiguos antes y después de la intervención de la escritura. También se realizará la aplicación, ya que tiene el propósito de transferir el aprendizaje a nuevas situaciones y fortalecer la creatividad creando un sistema de escritura en grupos y que los estudiantes inventen su propio sistema de símbolos o signos para representación de palabras cotidianas. Luego se procederá a redactar un mensaje y se hará el intercambio con otro grupo para en sí descifrarlo, que están trabajando en los grupos colaborativos. También se hará un mural o una mini exposición, ya que esto se va a presentar de forma visual y creativa de la historia del origen de la escritura y su importancia en la humanidad. Asimismo, les he puesto yo un ejemplo y también será un diario reflexivo o de entrada en un blog para que cada estudiante escriba un breve texto reflexionando qué pasaría si la escritura no existiera. Y tenemos la evaluación formativa. Esta será una autoevaluación mediante una ficha o rúbrica sencilla, donde los estudiantes valorarán qué aprendieron y cómo lo aplicaron, ya que también en las actividades evaluativas nos habla de una evaluación formativa, que es la fase de la reflexión y la conceptualización del propósito a valorar el proceso de construcción de conocimientos de las actividades. También a organizar un gráfico o línea de tiempo. Los grupos elaborarán un material visual sobre la evolución de la escritura pictográfica, geográfica y alfabética. En la lectura guiada se procederá a subrayar las ideas claves que se completen para un cuadro comparativo de las primeras civilizaciones con escrituras como lo fue Mesopotamia, Egipto, China y Mesoamérica. También será un conversatorio reflexivo donde participarán en una discusión sobre por qué la escritura fue importante para el desarrollo de las civilizaciones. Esa ha sido mi exposición el día de hoy. Muchas gracias.